Turisteale. Para ir al Valle del Loira y poder visitar sus castillos, puedes contratar un tour o alquilar un auto, ya que los castillos se encuentran lejos de París en un valle. El primer castillo que vamos a visitar es el de Chambord. Este es uno de los castillos más grandes del Valle del Loira. Cuenta con 426 habitaciones, 83 escaleras y 282 chimeneas. No se tiene con certeza el nombre del arquitecto que construyó este enorme castillo. Los estudiosos descubrieron la influencia de Leonardo da Vinci en cada espacio del castillo, ya que se nota la marca de Leonardo. Y sobre todo porque el rey Francisco I, quien fue el que mandó construir este majestuoso castillo, invitó a Leonardo a formar parte de su corte, como pintor, ingeniero y su arquitecto. Este castillo es de la época del Renacimiento y fue utilizado como pabellón de caza. En tu visita descubrirás una cocina ambientada con utensilios de diferentes tamaños que te transporta a la época renacentista. También en este castillo se encuentran las famosísimas escaleras inspiradas por Leonardo da Vinci. Se trata de una espiral de 2 rampas. Al parecer, por una escalera subían las damas y por la otra los caballeros, y se podían seguir con las miradas a través de unas pequeñas ventanas que tiene en el centro de las escaleras. El castillo tiene un pequeño teatro de Molière, donde el rey y la corte disfrutaban de obras de comedia. Además, aquí podrás ver el aposento real de Luis XIV, que tiene mobiliario de la época, y la recámara del rey Francisco I, que es muy grande, donde también dormía su mozo por si el rey necesitara de sus servicios durante la noche. A tan solo unos pasos está una pequeña oficina y al lado se encuentra la recámara de la reina, Claudia de Francia. Una muestra de la ropa de la época. Y en la segunda planta podrás admirar una bóveda tallada con los emblemas de Francisco I. Y puedes aprovechar a tomar otra vez fotos de la icónica escalera diseñada por Leonardo da Vinci. Al salir de las salas de exposiciones de este nivel, los balcones te conducen al Salón de Trofeos de Caza, donde verás al fondo a la Diana cazadora. Los animales que se muestran en esta sala fueron cazados en los alrededores del castillo.
La salida de esta sala te lleva directo a los balcones que tienen una preciosa vista de las torres del castillo, así como de sus impresionantes jardines. Los jardines del castillo son hermosos, con su estilo francés clásico geométrico, y lo impresionante es que también se encuentra un parque de más de 20 kilómetros de senderos. Aquí fácilmente puedes perderte en el bosque. En el exterior del castillo se encuentra un huerto y un viñedo, también un pequeño lago en el que puedes hacer un paseo en bote. Desde el exterior podrás hacer unas fantásticas fotografías. El castillo está abierto de abril a octubre de 9 a 6 de la tarde y de noviembre a marzo de 9 a 5 p.m. El castillo está rodeado por árboles que abarcan una superficie de 52 kilómetros cuadrados. Al parecer, Disney se inspiró en este castillo para la creación del castillo encantado que vimos en la película La Bella y la Bestia. Y después de admirar este hermoso castillo, nos dirigimos a nuestro segundo destino, la ciudad de Blois o Blois en español. Esta pequeña ciudad está ubicada a las orillas del río Loira. Esta ciudad fue bombardeada fuertemente durante la Segunda Guerra Mundial. Aún así, esta ciudad logró preservar su identidad cultural. Cuenta con alrededor de 47,000 habitantes y su centro histórico es muy pintoresco. Es una excelente parada para descansar y saciar el paladar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el segundo arco del puente de Blois fue destruido por los franceses para que no siguieran invadiendo el ejército alemán. El puente se reconstruyó y en diciembre de 1948 se entregó al público para el tráfico. Y para abrir el apetito, una rica sopa de cebolla. En esta ciudad está el castillo de Blois. Cuentan que en este castillo se realizó la bendición de Juana de Arco y que durante la Revolución Francesa hubo varios saqueos y destrozos al castillo que pensaron demolerlo. Lo reconstruyeron y en la actualidad es el Museo de las Artes de la ciudad de Blois. Tiene bellos jardines en su exterior. Nuestra visita por el Valle del Loira continúa visitando ahora el castillo de Chenonceau, o mejor conocido como el Castillo de las Damas. En este castillo vivieron exclusivamente varias reinas y amantes del rey, entre ellas Catalina de Medici y Diana de Poitiers, además de que es tan hermoso que enamora a las damas. Para comenzar nuestro recorrido, el camino para llegar al castillo es precioso, digno de una postal de viaje. Es una avenida arbolada con impresionantes árboles. Durante tu caminata se va descubriendo el castillo que sin lugar a dudas es un momento mágico. Este bello castillo es una obra del Renacimiento. El tour nos incluye una cata de vinos en una bodega de piedra del castillo, donde degustamos vino rosado, blanco y tinto,
de los viñedos del Valle del Loira. Al salir de la cata de vinos, vemos la maravilla de castillo que tenemos enfrente de nosotros, rodeado de unos preciosos jardines. Estos jardines tienen infinidad de especies de flores, incluido tulipanes negros. Los jardines fueron inspirados en Diana de Poitiers y Catalina de Medici. Estos fantásticos jardines te invitan a recorrerlos y disfrutar de sus hermosas flores. El castillo tiene una larga galería que cruza el río Cher, y la vista de sus 5 arcos con el reflejo del palacio es toda una experiencia. Cerca de la entrada principal verás la Torre del Marqués y un pozo que nos recuerda a Blancanieves. Esta es la parte más antigua de este castillo. El castillo cuenta con 20 estancias, cada una de ellas decoradas suntuosamente y sobre todo con hermosísimos arreglos de flores frescas. La que fue la habitación de Diana de Poitiers nos da la bienvenida con una gran chimenea que permanece encendida todo el invierno y un gran retrato sobre la chimenea que no es de Diana, sino de Catalina. Cuando Enrique II subió al trono tras la muerte de su padre, le entregó este castillo a su amante, Diana de Poitiers, y al morir Enrique II, su esposa Catalina de Medici corrió del castillo al amante y Catalina se quedó como dueña y señora del castillo. La galería es preciosa, con su piso a cuadros blancos y negros. Este salón mide 60 metros de largo y 6 metros de ancho. Cuenta con ventanas a cada lado de la galería con vista al río Cher. Visitar las cocinas del castillo es toda una experiencia. Están ubicadas en el nivel más bajo del castillo y tienen un gran cuarto que utilizaban como despensa para almacenar los insumos. También cuenta con ganchos en el techo para colgar carne y algunas especies frescas. El castillo llegó a ser hospital durante la Primera Guerra Mundial y llegó a atender a más de 2.000 heridos en las 2 galerías del castillo. Las cocinas aún tienen los mismos utensilios desde esa época. La habitación que tiene la cama rosa se le conoce como la habitación de las 5 reinas, en recuerdo a las 2 hijas de Catalina de Medici y a sus 3 nueras. La habitación de Catalina tiene varios tapices de Flandes y sobre la chimenea tiene entrelazadas las iniciales de Enrique II y Catalina. Sin embargo, pareciera que la D de Diana está incluida. El castillo tiene un pasillo donde se muestra la historia y también un estudio verde que fue el que utilizó Catalina junto con su hijo cuando gobernó Francia como regente. Este castillo fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por la UNESCO. Es toda una grata experiencia visitar este encantador castillo, que aunque es pequeño, realmente hace suspirar a todas las damas. Vámonos de regreso a París.
Gracias viajeros por ver mi canal y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.